¿Han escuchado hablar acerca de las mamás monstruo? Pues yo tengo una, y hoy te voy a contar esa historia. Mi mamá se embarazó cuando era muy joven, y ahí fue donde nací yo. Apenas tenía 16 años, pero mis abuelitos siempre le dieron su amor, apoyo y respeto. A pesar de que ella me tuvo muy joven, nunca le faltó nada. Ella continuó con sus estudios. Mis abuelitos prácticamente se hicieron cargo de mí. De mi papá, la verdad es que nunca supe mucho, solo que era un compañero de la escuela de mi mamá y que cuando él se enteró que ella estaba embarazada se hizo el loquito y sus papás los cambiaron a otra ciudad y a otra escuela, así que nunca supimos de él porque le dieron la espalda y es por eso que mis abuelos salieron al quite a apoyarla con su embarazo y conmigo. Prácticamente mi mamá y yo crecimos como hermanitas, ya que mi mamá Chayo fue la que se encargó de criarme. En realidad nunca hemos sido cercanas y de lo poco que recuerdo de mi niñez, siempre que ella tenía que cuidarme se ponía de mal humor. No le gustaba estar al pendiente de mí, no me daba de comer y por lo que supe tampoco me quiso amamantar, porque decía que no le bajaba la leche, así que mi abuelita empezó a darme fórmula. Siempre crecí sabiendo que ella era mi mamá, pero también sabía que no me quería, porque eso era algo que se notaba. Podía notar la diferencia entre el amor que me tenía mi abuelita y el amor que me tenía mi mamá. Desafortunadamente, mis abuelitos fallecieron. Primero se fue mi abuelita y al poco tiempo se fue mi abuelito. Dicen que fue por tristeza, porque él no podía soportar estar sin su mujer. Yo tenía apenas 9 años cuando eso sucedió y desde ahí empezó el calvario que he vivido, porque mi mamá tuvo que tomar sus responsabilidades y hacerse cargo de mí, puesto que yo aún era menor de edad. Pero miren, mis abuelitos la dejaron muy bien. Le dejaron una tiendita de la cual ella podía servirse. También le dejaron la casa y aparte pues ella ya tenía estudios. Tenía un trabajito y bueno, tuvo que dejar su trabajo para atender la tiendita, que era lo que le dejaba más. Yo todavía iba en la primaria, así que ella tuvo que agarrar la responsabilidad de los uniformes y de todo. Bueno, así debía de ser, ¿verdad? Pero no fue así. Desde que ella se quedó sola conmigo, yo empecé a hacerme cargo tanto de mi comida como de mi ropa. En las mañanas yo me preparaba mi chocomilk y me hacía un sándwich para llevarme a la escuela, porque ella no se despertaba a hacerme de comer. Me decía que estaba muy cansada y que no tenía tiempo, que yo podía hacerlo sola. Solo me llevó un par de veces a la escuela y después me dijo que yo tenía que irme y regresarme sola, porque ella no iba a cerrar el negocio solamente por irme a dejar o a recoger a la escuela. En cuanto ella sintió la libertad de estar sola en una casa, empezó a meter a sus parejas. Empezó a dejarme sola en la casa en las noches, se iba a los bailes o salía con sus amigas. Realmente me empecé a convertir en un mini adulto. En ese tiempo, gracias a Dios, pues no había tanta delincuencia. Y con todo esto que les cuento, ella empezó a beber, empezó a tomar, a alcoholizarse, pues para que me entiendan. No les puedo explicar más allá de lo que sucedía porque por este medio no nos dejan. Cuando se le empezaron a pasar las copas, llegaba y en las noches me reclamaba algo que a mí me parecía muy absurdo. Me decía que yo era idéntica a mi papá, que no soportaba ver mi cara porque le recordaba mucho a ese hombre que le había destruido la vida, según ella. Que ella era más feliz antes de que yo naciera, que simplemente le vine a arruinar la vida, su cuerpo, sus sueños e ilusiones. Que yo fui el resultado de aquel hombre que la había engañado y la había dejado embarazada y que pues sus papás no la habían dejado interrumpir mi llegada. Esa noche, estando ya bien tomada, me dijo que ella hizo de todo. Tés de canela, tés de ruda. Ustedes ya saben para qué y a qué me refiero. Pero me dijo que yo venía muy aferrada a la vida y que pues yo venía nada más a arruinarle la vida, que yo era como el karma que ella tenía que pagar por haberse enamorado de ese hombre. Yo le decía, mamita, no entiendo por qué me dices eso. No entiendo las palabras que salen de tu boca. ¿Me puedes explicar mejor? ¿Por qué dices que ese hombre es malo y que yo me parezco mucho a él? Yo realmente no sabía a quién se refería, puesto que nunca se había mencionado a mi papá, y la única palabra que yo conocía como papá, pues era mi abuelito, que en paz descanse. Yo no sabía que tenía otro papá hasta ese punto. Pero bueno, hermanas, eso no fue todo. Conforme fue pasando el tiempo, ya no solo me lo decía cuando ella estaba, pues, con unas copas de más. Me lo empezó a decir del diario. Me quedaba viendo raro y me decía, ay, ¿cómo te pareces a ese hombre? Y así fue pasando el tiempo, hasta que yo crecí. Para no hacerles el cuento largo, fue cuando se puso peor todavía, porque ella me empezó a tener envidia. Y yo sé que está raro y difícil que lo diga, pero sí,
Mi mamá me tenía envidia, se quería poner mi ropa e incluso, ¿saben qué hacía? Con tal de no comprarme ropa nueva, me daba su ropa vieja o me quería poner la ropa de mi abuelita para que no gastáramos en cosas innecesarias, decía ella. Y de estudiar, hermanas, yo solo terminé la primaria. Ya no pude seguir estudiando la secundaria porque ella decía que no tenía dinero y no había quien se hiciera cargo de la casa y del local. Así que desde que salí de la primaria, pues me puse a trabajar en la tiendita o local, como le quieran llamar, atender la casa, lavarle la ropa, hacer el quehacer, hacer la comida. Prácticamente me convertí en su sirvienta. A todo esto, déjenme les digo, ella puso una cantina, abrió un localito aquí al lado de la casa, algo como un depósito, más o menos. Empezó a vender por cartón y también le vendía a las personas que llegaban o las pasaba a la casa. En una de esas, un novio de ella, cuando yo ya estaba más grandecita, intentó propasarse conmigo. Gracias a otro señor que estaba ahí, aunque no estaba en sus 5 sentidos, pues ese señor me lo quitó de encima y solamente así pude salir corriendo a decirle a mi mamá lo que estaba pasando con su pretendiente. Y mi mamá, como han de suponerlo, salió a favor de él, no a favor mía. Me dijo que era mi culpa, que porque yo me vestía de esa manera. Miren, todavía recuerdo la ropa que llevaba puesta. En ese tiempo estaban de moda los pantalones pesqueros, esos de antes. Y me llevaba puesta una blusita así sencilla de tiritas. Y aún así no siento que yo tuviera la culpa. Pero ella pues me cacheteó, me regañó y me dijo que tenía prohibido volver a ir a ayudarla ahí en la cantina, que me dedicara únicamente pues a eso, a atender la casa y atender el local, a lo que yo le dije que pues a eso me dedicaba, pero ella ya me había pedido que hasta yo cocinara botana para que ella pudiera regalar en la cantina. Y ella me dijo que sí, que yo iba a seguir cocinando la botana, pero que ya no podía llevarla, porque de seguro yo le quería quitar a su hombre, y que yo era la que le tenía envidia a ella, porque ella era más bonita que yo le tenía tanta envidia que por eso había venido a este mundo a destruirle el físico y a sacarle estrías, que esa era mi meta en la vida. La verdad, yo no sabía ni qué contestarle porque ella se ponía muy alebrestada. Y bueno, así fue pasando el tiempo, hermanas, hasta que yo crecí. Llegué a los 20 años y aún seguía al lado de ella. Para esto, como se han de imaginar, ella todavía era joven. Tenía sus 36, 37 años. Y a todas estas repetí el patrón. Me enamoré de un muchachillo que iba a la tienda constantemente. Él sabía mi situación, así que me propuso irme con él a Estados Unidos, a lo cual le dije que yo no tenía dinero para irme, pero él me dijo que no me preocupara, que él me iba a pasar si yo aceptaba ser su mujer. Así que así lo hice, hermanas. Fue tanta mi desesperación que me fui con el primero que se me cruzó enfrente. Ni siquiera le avisé a mi mamá. Esa tarde ella estaba ahogada en su vicio, así que tomé las pocas pertenencias que tenía y tomé dinero de la caja de ahí de la tiendita. Sí, hermanas, me llevé todo lo que pude y me fui. Me fui a cruzar todo el país prácticamente para poder llegar a Estados Unidos. Y debo de confesar que cuando yo me vine con el que ahora es mi marido, la verdad es que yo no estaba enamorada de él. Yo simplemente quería salirme de ese lugar. Así que con el primero que se me puso enfrente me vine para acá. Gracias a Dios, como pudimos, cruzamos el desierto. Y hace muchos años estamos aquí. Hasta ya tenemos residencia. Nuestra vida no ha sido fácil. Yo con el tiempo y admiración empecé a amar mucho al hombre que me cambió la vida, que me ha tratado como reina hasta el día de hoy. Pero no todo siempre ha sido alegría. Nos costó mucho trabajo estabilizarnos y tener lo que ahora tenemos. Pero hace poco tiempo me llegó un mensaje por Facebook. Revisé las solicitudes de mensajes y era de una persona de México que me trataba de contactar de parte de mi mamá. Me decía que ella ahora estaba muy delicada y muy grave y que no había quien viera por ella porque ya está grande. Ella tiene diabetes y bueno, todo eso la ha llevado a tener una falla renal, lo cual ha hecho que ella la estén dializando y como ya no puede trabajar, ahora vive en una situación muy penosa, prácticamente de arrimada en casa de una vecina porque vendió todo, la casa que le dejaron mis papás, echó a perder la tiendita, la llevó a la bancarrota, echó a perder la cantina que hizo. Todo se lo acabó en los hombres, porque no solamente los hombres se acaban el dinero con las damas, también las damas se acaban el dinero dándoles el amor a los hombres. Y eso fue lo que hizo mi mamá. Y bueno,
aquí realmente lo que está pasando es que ahora, después de mucho tiempo, esta persona que me contactó me mandó fotos y sí, sí es ella con la que vive mi mamá. Y me dijo que ahora hay que apoyarla porque necesita una máquina para dializarse. Está muy grave y ella no la puede llevar cada ciertos días a que le hagan su tratamiento. Que mi mamá ya está muy mal y que lo mejor es que yo la mande a traer. Tal vez le pueda dar una mejor calidad de vida en sus últimos días. Tal vez aquí la ciencia esté más avanzada y le pueda ir mejor. Pero la verdad, tengo miedo de traerla. Tengo miedo de que esté cerca de mis hijos. Obviamente me da mucha tristeza la situación en la que ella terminó. Acabó con su patrimonio y acabó con su vida. Pero tampoco se me olvida, hermanas, todas las cosas dolorosas que ella me decía. Como que yo tenía la cara de ese señor, que por cierto, mi papá nunca supe de él. Jamás me buscó. Mi mamá nunca me quiso decir su nombre. Esto lo he hablado con mi marido y él me ha dicho que pues yo perdone, que la verdad no puedo vivir con esos rencores, que tal vez a estas alturas mi mamá ya cambió y que yo debo de entender porque también soy madre y que la vida no sabe en dónde voy a estar el día de mañana. Pero la verdad yo jamás he sido una madre como lo fue ella conmigo. Yo jamás lo he sido con mis hijos y jamás lo voy a hacer. Soy todo lo contrario a ella. Y esa es mi duda. Mi marido me dice que tengo que ayudarla, que debo de cerrar ese ciclo en mi vida y que tengo que darle ese apoyo económico que me solicitan o traérmela para este lado. Pero la verdad es que yo no quiero saber nada de ella. Me hizo mucho daño en la vida como para que la admita de nuevo y mucho menos frente a mis hijos. Hermanas, por favor, denme un consejo. Si me lo pudieran dejar, se los agradecería demasiado. Gracias.